puedo dejar de acordarme de todos los baños que me tocó lavar. Bueno, hay personas que ya te ven como pastor y dicen, ¿y cómo salió? Pues salimos sirviendo, porque servir es la razón por la que somos iglesia. Y es en el servicio donde mostramos en realidad lo que somos. Yo siempre digo que las iglesias no pueden ser un lugar a donde la gente viene a pasar el tiempo. La iglesia es el lugar a donde Dios nos está preparando, donde tenemos que venir a aprender. ¿Dónde aprende uno? Sirviendo. A veces pienso que tenemos que dejar de ser turistas domingueros y tenemos que ser servidores entregados. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Siempre honramos la vida de nuestros pastores, mi pastor Amada, mi pastor, y tantos recuerdos que nos trae esta casa. Y ahí en esos lugares, ahí estábamos mi familia, mi esposa, mis hijos. Y eso que orábamos hace muchos años ha tenido cumplimiento puntual en cada una de las cosas que nosotros poníamos en oración. Y entonces, pues siempre hay cambios, hay nuevas generaciones. Y eso es lo que Dios está preparando, una nueva generación de hijos de Dios que está lista para servir. Amén. Bueno, dale un aplauso a Cristo. Una de las evidencias que revelan que somos verdaderamente hijos de Dios, una evidencia muy notoria, es el hambre, es el apetito, es el hambre que tenemos. Y no me refiero a las ganas que aquí tienen de comer tortas iba a decir tortas de lavar, de esas en Tampico, tortas ahogadas. Me refiero al hambre que tú tengas por comer la palabra. Esa es la evidencia, que tengas hambre. Y si tú tienes hambre de la palabra, jamás Dios te va a defraudar. Cristo habita dentro de ti y es el único que puede saciar el hambre que tú tengas. Y estar reunidos aquí tiene un propósito. Y el propósito es que Cristo se siga formando en nosotros. Amén. Mientras más Cristo comemos, más transformación va a tener nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y mientras más tenga de Cristo mi alma, más Cristo voy a poder manifestar a través de mi vida. No es cuánto conoces de la Biblia, es cuánto de Cristo se manifiesta en tu vida. Amén o no amén. Por eso hay que entender que los domingos de reunión no son domingos de entretenimiento, son reuniones de entrenamiento. Y entonces va a ayudar siempre mucho, y no lo digo por mí, que no pongan la mirada en el entrenador, pongan la mirada en el entrenamiento. Amén. A veces ponemos más los ojos en el que habla que poner los oídos en el que está hablándonos. Mucha gente piensa que leer la Biblia es complicado.
Yo creo que lo han escuchado por todos lados. Creen que la Biblia es un libro que es difícil de entender y como piensan que es difícil de entender, pues no la leen. Yo quiero hoy leerles un versículo y es solo como un ejemplo. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a poder entender lo que dice este versículo. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 15, verso 1. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levanta tu Biblia o levanta tu celular si estás en la aplicación. Cuando uno va al cine, uno lleva palomitas, hot dogs, una coca. Pero cuando tú vienes a la congregación, tú traes Biblia, traes cuaderno, traes con qué anotar, ¿no? Dice la palabra, Jesús dijo, yo soy la verdad, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Labrador en la Biblia se refiere a una persona que posee tierras de cultivo y que él mismo se encarga de cuidar. Dice el verso 2, el labrador que es mi Padre corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Qué corta? Rama que no produce ¿qué? Fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que dé aún más. Verso 3, ustedes ya han sido podados, di conmigo amén, y purificados por el mensaje que les di. Aquí en esta parte Jesús está hablando de nosotros, pero está considerando que ya tenemos una nueva identidad y que tenemos una nueva posición. Y en este punto, el mensaje de Jesús es para creyentes y no nos está hablando en relación con lo que antes fuimos. Nos está hablando desde nuestra nueva vida y desde la nueva identidad que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que si tú estás en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? No estoy preguntando cuántos están en crisis, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Tú tienes que entender que si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y di conmigo, y todas ya fueron hechas nuevas. Amén o no amén. Mi hermano, no quieras vivir tu presente, tu futuro, echando mano del pasado que ya no se puede cambiar. Y si insistes en traer el pasado al presente o a tu futuro, ese pasado te va a estorbar para que tú sigas creciendo y sigas avanzando. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice el verso 5, yo soy la vid, soy el árbol, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué tan difícil es entender lo que acabamos de leer? Es algo que todos entendemos. Hay dos puntos que sobresalen. Solo las personas que permanezcan en Cristo van a ser productivas. Si ustedes permanecen en Cristo, van a dar mucho fruto. Y todo lo que hagan se va a multiplicar. Es probable que si tú
Te estabas preguntando, pastor, ¿por qué está fallando mi matrimonio? Aquí está la respuesta. Tu matrimonio puede ser que esté en problemas porque a lo mejor ustedes como pareja no están permaneciendo en Cristo, están permaneciendo en crisis y están así porque no han hecho a Cristo el Señor de su relación. Cuando Cristo no es el Señor de su relación y los reyes y señores son ustedes, el problema es que si ustedes son los que reinan y los que gobiernan en su relación, van a gobernar desde sus vacíos, desde el egoísmo, pensando solo en buscar un provecho para ustedes y no buscando el provecho para su relación. Amén. Punto 2. Esta escritura que acabo de leer dice que separados de Cristo no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y cuando me refiero a no hacer algo, me refiero a algo que tenga trascendencia. Les doy un ejemplo. Si yo no fuera pastor, sería chef. Por eso voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un caldo de res con verduras, con tuétano. Coces la carne, después coce las verduras. Coce la carne, en otra olla coce las verduras y nunca mezclas eso. Si tú mantienes la carne de res separada de las verduras, jamás vas a poder disfrutar un rico caldo de res. No es difícil entenderlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendrías que unir la carne con las verduras. Y esa fusión de esos ingredientes va a producir algo maravilloso. Va a producir un cocido de res. Amén. Hay muchos creyentes que son de Cristo, pero constantemente viven separados de Él. ¿Qué tiene que hacer un matrimonio que está pasando por una crisis matrimonial? Permanecer en Cristo. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa morir a nosotros mismos. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado? En que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué es glorificado Dios? Dios es glorificado en los matrimonios que tienen permanencia en Cristo. ¿Por qué razón? Porque son matrimonios que van a dar fruto de Cristo. Cuando estamos separados de Cristo, el único fruto que damos es pena. Damos pena. Dios se glorifica cuando dejas de ver por ti. Escucha. Y cuando comienzas a ver entonces por los demás. Y eso solo se puede hacer si tú permaneces en su gracia. Porque así como de gracia hemos recibido de gracia, bueno, así también de gracia tenemos que dar a todos los demás. Somos dadores por naturaleza. Todos, en teoría, sabemos que tenemos que dar fruto. Pero creo que a veces hemos confundido la palabra fruto
con dar resultado. La palabra